Buenas tardes, buenos días a los que estén desde el otro lado del charco. Mis compañeros han estado hablando de cómo aprovechar la información en la virtualización de un modelo, de cómo compartir esa información y de cómo aprovechar esa información en un proyecto. Ahora, mi intención, aunque muy rápido, es un poco intentar transmitir cómo esta información la introducimos en esos objetos que usamos dentro de un proyecto, por ejemplo. Antes de empezar, es imprescindible una definición. Y desde muy bajito, un objeto BIM creo que tiene una definición muy simple, el hecho de decir que es una réplica virtual de un producto real, ¿de acuerdo? Es muy simple, que incluye muchas cosas, pero para empezar desde abajo. Ese objeto BIM puede ser de dos tipos, de tipo componente o de tipo layered, de capas en inglés. Un objeto componente tiene una geometría determinada. Puede ser, por ejemplo, una puerta, una ventana o un elemento de mobiliario. Sin embargo, un objeto layered no tiene una geometría establecida. En función de lo que deseemos, tendrá una dimensión, una forma y, como su propio nombre indica, está formado por capas. En este caso, en el muro estamos viendo pues, las diferentes capas que tiene. Ejemplos, puede ser un muro, un suelo, una cubierta, etc. Vale. Pero dentro de un objeto, ¿qué encontramos? Bien, dentro de un objeto encontramos una geometría o una serie de geometrías e información. La geometría es la que nos ayuda a representar el proyecto de manera gráfica y la información puede ser estructurada y no estructurada. La información estructurada es la que encontramos en el interior del objeto, siguiendo un patrón comprensible y común, aunque ya veremos eso de común más adelante, y la no estructurada hablamos de la información que no podemos incluir dentro de un objeto, como que pues pueden ser manuales de instalación, certificados de producto. Esta información dentro del objeto se introduciría de manera en URL y estaría alojada bien dentro de la página web, del servidor de la página web del fabricante o bien en el repositorio donde estén subidos los objetos. Más o menos la definición de un objeto BIM ya está un poquito más clara. Lo que pasa que hay un pequeño matiz que me gustaría añadir en función de cómo se comporta ese objeto dentro de un entorno de diseño, de un programa de diseño BIM, que serían dos más, los objetos MEP y los objetos sistema. Los objetos MEP son capaces de interactuar con las herramientas de diseño de instalaciones de ese software. Además de la información estándar, digamos, añadirían información relacionada pues, con sus flujos, sus caudales, sus potencias, etc. Un sistema, ya hablaríamos, en este caso, por ejemplo, este falso techo, sería un sistema constructivo. Y el objeto BIM es igual o debe ser igual que el producto real. Es decir, si el producto real tiene unas limitaciones de instalación, tiene unas determinadas limitaciones en cualquier aspecto, el producto virtual, el objeto virtual, debe de restringirse a esas limitaciones. Un ejemplo, si, por ejemplo, este sistema de falso techo, nos ponemos a diseñar con él y nos apetece hacer un descuelgue de 1 metro, tenemos que saber si ese producto permite ese descuelgue, porque luego, cuando vayamos a ponerlo, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que no, que el fabricante nos dice que no se puede poner ese falso techo. Entonces, ese objeto se tiene que comportar exactamente como se va a comportar el producto real. Bien, más o menos ya creo que he dejado un poquito claro este aspecto y entraríamos a cómo creamos, qué aspectos tenemos a la hora de desarrollar un objeto BIM. Un diseñador, un proyectista puede desarrollarse sus propios objetos. Serían unos objetos pues, quizá genéricos, que no llevan datos de fabricante, pero que quizá a él le pueda servir para representar pues, lo que desea en su proyecto. Y por otra parte estaría el desarrollo para digitalizar los catálogos de los distintos fabricantes. En este caso, el BIM trae unas ventajas para los fabricantes increíbles y cuando se han dado cuenta
del nexo de unión que ejercen con todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de un activo, es cuando han empezado pues, a interesarse por el BIM y a digitalizar sus catálogos. Aspectos que deben de tener en cuenta a la hora de digitalizar estos catálogos son, pues, por ejemplo, la posibilidad de un volcado desde las bases de datos del propio fabricante dentro de los parámetros de ese objeto. Sería un PIM o un Product Information Management. Esto sería algo pues, bueno, que habría que tener en cuenta la posibilidad y lo ideal de esa situación. Otro aspecto, ¿en qué idiomas vamos a desarrollar estos objetos? Un ejemplo, comercializamos en Rusia, pues a lo mejor no nos interesa que el objeto tenga el idioma ruso, porque significa un tiempo más que vamos a dedicar a desarrollarlo y que no vamos a recibir ningún beneficio, porque no tenemos clientes en ese idioma, o nuestro mercado no está enfocado a ese idioma. La estructura del catálogo que actualmente tiene el fabricante. Tenemos que respetar esa estructura de catálogo y, bueno, los productos virtuales que estamos creando tienen que seguir esa estructura que ya está establecida. Y ahora es la parte de los aspectos que hay que tener en cuenta, que más me gusta o no me gusta, pero bueno, es la que más en la atención. Y creo que debe tenerla en cuenta tanto una persona que desarrolla objetos para un fabricante como el que desarrolla sus propios objetos para su estudio, para su ingeniería. Que son, ¿qué normativas, qué estándar, qué guías de buenas prácticas seguir? Hay un montón. BIM Store tiene su propia Biblia, tal cual, es su Biblia. Autodesk tiene un montón de guías, de manuales de cómo hacer un buen producto. Y luego también tenemos, en Reino Unido, la NBS, que ha creado su BIM Object Standard, donde pues, bueno, establece una serie de directrices a la hora de crear un objeto. De hecho, para publicar en su librería, pues los objetos tienen que estar cumpliendo más o menos esas directrices. Bien, pasamos a cómo, al qué se hace. Primer momento, la geometría. Antes de empezar a explicarlo todo, indicar que la geometría del fabricante no es la geometría que se debe hacer un objeto BIM. Es decir, el fabricante tiene una geometría para fabricación, que incluirá orificios, arandelas, nervios. Eso no es necesario a la hora de digitalizar un catálogo, porque lo único que va a conseguir es que creemos objetos muy pesados, que luego en los proyectos no se van a poder gestionar y quizá pues, los agentes que estén introduciendo esos objetos en sus proyectos y vean que la máquina se ralentiza por culpa de que un objeto está mal desarrollado, pues... David lo ha mencionado antes, que sería el nivel de detalle. No siempre necesitamos el mismo nivel de detalle, level of detail. No es totalmente diferente al nivel de desarrollo, que este también va más por la parte del Reino Unido. No siempre necesitamos, en una fase determinada del proyecto, el mismo nivel de detalle. En una fase conceptual, por ejemplo, nos serviría el volumen más grande, simplemente para ver cómo conformamos un espacio. En fases más avanzadas, pues quizá ya nos haga falta la definición más concreta de ese elemento que estamos introduciendo. Se ve poquito, pero esta imagen es un elemento, una puerta a diferentes escalas. La representación gráfica que hacemos de nuestros objetos debe ser reactiva al nivel de escala que estemos colocando en nuestra vista. No es lo mismo una vista con escala 1:100 que una vista con escala 1:10. Por ejemplo, en la vista 1:10 estamos viendo hasta los tapajuntas, pero quizás eso es porque es una vista de detalle y no una vista general. En 1:100 quizá en una representación gráfica que me diga que eso es una puerta me bastaría. Y por otra parte, geometría estática o geometría parametrizada. ¿Cuál? Depende. Depende de lo que estemos haciendo, del objeto que estemos desarrollando. En determinados casos hay que usar una geometría estática. Por ejemplo, el fabricante de este taburete, que solo fabrica esta medida de taburete, no necesita que el taburete sea paramétrico, que sea más alto, que tenga un radio más grande de asiento. Necesita que se virtualice este tal cual. Entonces, para virtualizar este taburete, con una geometría estática sería suficiente.
Sin embargo, el caso que os he mostrado anteriormente del falso techo, sí necesitamos una geometría que esté parametrizada, que se modifique en función de un valor que nosotros le introduzcamos. Es decir, los parámetros están vinculados con la geometría. Yo, modificando un parámetro, modifico la geometría. Pasamos a la información, la gran I del BIM. Tenemos un objeto. Antes Ignasi nos ha mostrado la grifería, le ha puesto con papel celo el móvil. ¿Cómo insertamos qué parámetros insertamos en esos objetos? Estos son unos parámetros, bueno, no son todos los parámetros, ni quizás sean los más idóneos, pero bueno, son parámetros que he puesto de ejemplo. En aquella parte observamos que son los datos del objeto, que digamos que es la información estructurada que hablamos anteriormente. Abajo en enlaces pasaríamos a la no estructurada, que es donde nos redireccionaría a repositorios donde encontramos toda esa documentación. Tenemos más información, clasificaciones, regiones donde comercializamos nuestro producto, que también es importante, pero esa información, ¿alguna vez vamos a llenarla? Desde mi punto de vista, no. Cada vez se puede añadir más información a un objeto y no siempre va a estar toda la información completa, saldrán nuevos requisitos, nuevas directrices. No es lo mismo la información que necesitamos en una fase inicial del proyecto, donde quizá con esta no sea suficiente, que en una fase de facility, donde la información de COBie debería estar introducida y habría que ver la manera de cómo introducir esa información. Hay 4 plataformas principales de modelado BIM, que son Revit, Archicad, Allplan y Ecosim. Vamos a ver un poquito, por encima, cómo desarrollamos la geometría y cómo introducimos esa información dentro de estos objetos. Antes de empezar, decir que en todas las plataformas permiten la importación de una geometría que se haya modelado en otro software, que no sea la propia plataforma. Eso lo que hace es que nos limita a la hora de parametrizar ese objeto. Simplemente es una geometría fija que puede ser interesante o puede no serlo. En principio Revit tiene un desarrollo de la geometría de esos objetos pues muy visual, muy intuitivo. Son las formas que encontramos en el editor de familias de Revit, que mediante extrusiones, fundidos, revoluciones, barridos, etcétera, o combinaciones de ellas, vamos a ser capaces de desarrollar esa geometría. Mediante planos de referencia, pues haremos que la geometría sea parametrizable o no. Y luego los parámetros se van introduciendo pues, manualmente. Podemos ir introduciendo el parámetro, escribiendo los datos o copiándolos de una base de datos. No obstante, existen automatizaciones donde se crea en una plantilla que ya incluye los parámetros que digamos vamos a darle a nuestro objeto, se crea la geometría, como sea, una geometría parametrizada o una geometría estática, da igual. Y una vez que está desarrollada la geometría, le introducimos los datos en los parámetros mediante interface de programación gráfica como puede ser Dynamo. Veían un objeto como no tenía... Un objeto que no tenía información alguna en sus parámetros y disponemos de una base de datos, de una tabla Excel, que bien puede ser facilitada por el fabricante o bien podemos recopilar esa información nosotros, y mediante un script en software de programación gráfica como Dynamo es capaz de, seleccionando esa geometría y ejecutándolo, nos encontramos con que todos los parámetros se han insertado. Si pasamos a GDL, pues quizá la gente que no esté muy familiarizada con el tema de código se pueda asustar. En Archicad, estos objetos se desarrollan con GDL, que es un lenguaje de descripción geométrica. No es tan sencillo como en Revit, aquí requiere pues, una serie de paciencia sobre todo, pero desde mi punto de vista, el nivel de facilidad que le damos al prescriptor es impresionante.
Cuando nosotros observamos nada más que la interface de cómo gestionar las posibilidades de un objeto BIM, no tiene nada que ver. Sí que es cierto que eso es bastante más complicado que hacer una extrusión, pero nos permite llegar a unos niveles de prescripción, de facilidad del prescriptor bastante importantes. ¿Es la única forma de desarrollar objetos en Archicad? No. Si queremos saltarnos el GDL, pues podríamos saltarnos el GDL. Bien, como decía al principio, al principio de Revit, se puede insertar una geometría, pero también existen aplicaciones o add-ons en Archicad, como por ejemplo puede ser el Library Part Makers de la NBS de Reino Unido, que nos permite, mediante formas de Archicad, desarrollar una geometría y convertirla en objeto. Obviamente también en el proceso se añade un Excel que inserta los parámetros siguiendo las directrices de parámetros que ellos en su BIMobject estándar establecen. Pasaríamos, pues, no me atrevería a decir que quizá los menos conocidos, pero sí a lo mejor los menos extendidos, son Allplan y Icosim. Allplan permite la importación de también una geometría y se crearía una macro, que es decir, asociaríamos unos parámetros a una geometría que se ha importado. La geometría sería la que es, no se podría modificar, no sería parametrizable, no variaría nunca. Y mediante las Smart Part. Un Smart Part, pues como su propio nombre indica, son objetos inteligentes. ¿Y cómo se generan? Pues se generan del que acabamos de ver, igual que en GDL. Varían ciertas cosas, pero Nemetschek compró la compañía de Archicad, Graphisoft, y desde entonces, digamos que se nutrió de ese GDL. ¿Es igual? No. Por ejemplo, en GDL de Archicad, cuando queremos desarrollar un cubo o un hexaedro, los comandos sería block o brick. Sin embargo, en Allplan es box. Cambian ciertas cosas, pero lo que es la estructura general es GDL. Y Icosim. Icosim también tenemos la posibilidad de importar. Importaríamos como una célula y tal cual. Sería la geometría que hemos importado, no habría posibilidad de modificar y todos los datos que queramos aportar a ese objeto estarían en datasets. También podemos usar el constructor de marcos paramétricos, que se usa sobre todo para la generación de ventanas y puertas. Y también encontraríamos la forma esa más paramétrica con el Parametric Cell Studio o el Generative Components. Bien, todo esto, si un fabricante decide desarrollar sus objetos en estas cuatro plataformas, o bien necesitaría una persona que supiese hacerlo en las 4 plataformas y va a invertir 4 veces el tiempo, o necesita contratar a 4 personas para invertir un solo tiempo. A nivel productividad, coste es más elevado. Desde hace poco, plataformas digamos, traerían la ingeniería concurrente, que como definición sería método de diseño y desarrollo de productos en el que las distintas etapas se realizan de manera simultánea. Con eso se gana en productividad, se gana en calidad y se reduce costes, el tiempo de salida de ese objeto BIM desde su fabricación y, en fin, eliminan los cuellos de botella que los fabricantes se encuentran a la hora de publicar sus objetos. Este plugin para rinoceros es un plugin desarrollado por BIMobject, es el Dynamic BIM Script, y permite, desde la geometría de fabricación, que al principio decía que no servía para hacerlo con una plataforma nativa, se optimiza en rinoceros, por ejemplo, y mediante un pequeño script es capaz de generar archivos nativos de estas y alguna más. Estaría el RFA de Revit, el GSM de Archicad, el DWG en 2D y 3D, el IFC y el SketchUp. Hay más de 3D Studio, si no mal recuerdo. Quizá Xavi, que es el siguiente ponente, seguramente les pueda indicar más sobre este tipo de plataformas. Así un resumen, creo que demasiado rápido. Obviamente, si nos ponemos a hablar de cualquiera de los dos temas, tanto la generación de objetos como la ingeniería concurrente, podríamos estar aquí días y días, pero es una breve pincelada de
tanto un desarrollador o un fabricante se encuentra a la hora de decidir que tiene que digitalizar o crear un producto virtual de un producto real. Bien, pues muchas gracias.